Los médicos han dicho basta, al menos ese casi 10% del turno de mañana que hoy ha comenzado la huelga indefinida convocada por el Sindicato Médico de Navarra, que busca aligerar la carga excesiva de trabajo entre los facultativos a la par que mejoras en sus condiciones salariales. Son dos de las medidas más destacadas que demandan, aunque hay más. Salud dice que la huelga no ha tenido la repercusión que tuvieron otras anteriores, pero lo cierto es que el problema sigue ahí y no sabemos hasta cuándo. Mañana se vuelven a sentar las partes. Entre tanto, en España se ha subido el salario mínimo un 8% hasta los 1.080 euros, una nueva medida para paliar las maltrechas economías de quienes menos cobran, sobre todo mujeres, jóvenes y personas migrantes. La medida ha sido consensuada sin la patronal. Habrá que ver qué impacto tiene y cómo de efectiva es. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al dilema de este miércoles de huelga en el sector médico en Navarra. Comenzamos. Y lo hacemos como cada miércoles saludando a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis, de debate. Marta Álvarez, por parte de Navarra Suma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí. Igualmente, claro que sí. Inma Jurío, por parte del Partido Socialista, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Inma? Bienvenida. Hola, buenas noches, muy bien, muy contenta de estar con vosotros. Nosotros también saludamos a Miquel Buil, por parte de Podemos Aldugu. ¿Qué tal, Miquel? Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches, gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Y saludamos a Txomin González, por parte de EH Bildu. ¿Qué tal, Txomin? Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches, encantado de acompañaros. Igualmente, claro que sí. Por cierto, ¿ha tocado ir al médico hoy? No. Así la mesa, así genérica, hoy no tocaba. Pero en cualquier caso, seguramente a muchos de ustedes sí que les ha tocado acudir o bien al médico porque tenían cita con el médico especialista o porque tenían alguna cuestión en el centro de salud. No sabemos si les habrán atendido tarde, si les habrá atendido la persona que correspondía, si no les habrá atendido. Vamos un poco con la crónica de cómo ha sido este día de primera jornada de huelga indefinida en el sector de los médicos navarros, del Servicio Navarro de Salud. La ciudadanía navarra iba con incertidumbre a su consulta médica. Si esperemos tener suerte que no esté de huelga el suyo. La repercusión en la atención ha sido mínima. Nos ha cogido en hora, sí. Sí, todo normal, sí. Me ha atendido el médico, me ha mandado aquí. Yo, por lo menos, las consultas estaban todas funcionando. Llegar y besar, como se dice. Algunos pacientes se han notado los efectos de este paro indefinido de los facultativos. El médico nuestro estaba, pero sé que hay otros médicos que están de huelga y han tenido que decir a la gente que se vaya. A mí me han cogido, pero 2 consultas más atrás no sé lo de qué era y no cogían a gente. Había gente de San Sebastián que han venido y se han tenido que volver, porque no los han cogido. Los citados en la especialidad de otorrinolaringología se han visto afectados, como en este caso. Porque ahora he tenido una cita, he perdido el día de trabajo y ahora el justificante, volver a coger la Villavesa, yo vivo en Huarte y mal, tendrían que haber llamado por lo menos. Que me llegará la cita en 3 meses. Otra vez, y ya lleva esperando desde los 2 años. Los médicos en huelga continúan con sus reivindicaciones. No se ve mucho, pero sí que estamos muchos haciendo la huelga. Y pues es que ya lo sentimos, pero esta lucha no nada más es nuestra, es para todos. Lo que pasa es que es una pena que ellos estén intentando luchar por lo suyo y con las básicas que les toca hacer, pues tienen que coger a todos los pacientes. La consejera de Salud ha hecho una primera valoración. A nivel de percepción de una relativa normalidad dentro, obviamente, de un contexto de huelga. Ha habido una aplicación de los servicios mínimos, se ha podido atender a la población. Desde el Departamento de Salud muestran su voluntad de diálogo y acuerdo para revertir esta situación. Bueno, pues mañana tienen una nueva oportunidad de tratar de desenquistar esta situación que no es nueva, que viene ya de mucho tiempo atrás y que, bueno, pues en los últimos días no han sido las partes capaces de poder poner de alguna manera alguna solución que evitase la jornada en la que nos encontramos, la jornada de huelga, que es verdad que ha sido, en principio, podríamos decir que con una baja participación, una baja repercusión, apenas ha llegado al 10%, al menos en el turno de mañana, según los datos que ha facilitado el Gobierno de Navarra. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el sindicato médico, pero no han precisado datos. Eso sí, han dicho que la incidencia, o por lo menos que tenían sensaciones positivas de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuáles son las suyas, señora Álvarez, acerca de la jornada de hoy?
Bueno, pues la jornada de hoy, la verdad que lo que constata es el fracaso, ¿no?, del Departamento de Salud, del Gobierno de Navarra y de la señora Chivite, que está al frente, bueno, pues en su capacidad de solucionar lo que lleva, como has dicho, mucho tiempo, ¿no? Porque esto hay que recordar que viene de principios de esta legislatura, de finales de la anterior. A principios de esta legislatura se les prometió unas cosas a los médicos, unas mejoras tanto en retribuciones como en condiciones laborales, como en lo que es medidas para reforzar la atención primaria de forma muy especial, y no se ha cumplido con nada en 4 años. Entonces, claro, realmente pues los médicos están muy enfadados, pero yo sí que quisiera apuntar que hoy han empezado los médicos, pero es que ya han anunciado la huelga el 15 las de febrero, enfermeras y el resto de colectivos sanitarios. Es decir, un auténtico desastre que solamente tiene un responsable, que es, desde luego, el Gobierno de Navarra, que tiene a todos los colectivos, absolutamente a todos, pues enfadados, hartos, y a la población que recibe los servicios. Ahora entraremos en detalles, si le parece, vamos con introducciones un poquito breves, pero es cierto este aspecto que quería introducir también en el debate, el del 15 de febrero, que hay anunciado a través de la intersindical de salud. Bueno, pues se ha anunciado una huelga el 15 de febrero, luego hablaremos de eso, pero ¿qué sensación le ha dejado, señora Ajurío, esta primera jornada de huelga, donde apenas se ha llegado al 10%, al menos en el turno de mañana, según los datos que nos ha facilitado el Gobierno de Navarra? Bueno, pues son datos que se han facilitado, es un 10%. También tenemos que tener en cuenta que el colectivo sanitario, bueno, pues es muy sensible. Se habrán fijado unas jornadas, mínimas. Y bueno, más allá del seguimiento o no que haya tenido, a mí lo que sí que me gustaría decir, respetando el derecho a la huelga de cualquier trabajador y reconociendo las reclamaciones que puede hacer cualquier trabajador, creemos que no ha habido pasividad por parte del Gobierno de Navarra, que ha habido ofrecimientos, que los ofrecimientos, bajo nuestro punto de vista, han sido generosos y que, bueno, pues espero que las posturas no se enroquen y que haya corresponsabilidad por todas las partes implicadas, tanto por el sindicato médico como por el Gobierno de Navarra, con la finalidad de poder llegar a acuerdos, porque al final lo que se pretende es solucionar un conflicto que existe con los médicos, pero que no lo podemos ceñir a esta legislatura. Es un problema que viene de muchos años atrás, si no recordemos la señora Vera los grandes conflictos que tuvo con los médicos, que los tenía en armas. La sanidad está herida de muerte, se llegó a decir. Y bueno, pues esperemos que sigan las negociaciones, que el diálogo no decaiga, que el sindicato médico, porque es un sindicato, no es la colectividad, no es todo el conjunto de los médicos los que están en esta posición, pues sean responsables y sigan hablando, no den plantón como pudieron dar ayer. Y bueno, que piensen más allá también piensen en el sistema sanitario público, incluidas sus condiciones económicas también. Sí, señor Will. Bien, en la misma línea y diciendo que, bueno, que la negociación colectiva está para mejorar las condiciones de los y de las trabajadoras, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que independientemente de la incidencia que haya tenido la huelga, todos los grupos compartimos que hay que mejorar las condiciones de nuestros trabajadores sanitarios, todos y todas las trabajadoras sanitarias. Aquí el sindicato médico sí que es cierto que ha tomado la delantera con esta convocatoria de huelga y bueno, y se está en negociación. Hoy tenemos un día de huelga, creo que mañana se vuelven a reunir para volver a retomar la negociación. Nosotros consideramos que la oferta que se ha hecho se ajusta bastante, pues hay un desfase pequeño en los incrementos salariales, en el ámbito de la reducción de citas al día, que son 32, o en la reducción en la ampliación de tiempos de consulta, que pasa de 10 a 12 minutos. Estamos de acuerdo con todo esto y lo que esperamos, como bien ha dicho mi compañera Inma Ajurío, es que no nos enroquemos en cosas pequeñas, porque estos objetivos desde luego son compartidos y también es cierto que para empezar a negociar también era necesario tener unos presupuestos generales aprobados y ver el margen que se tiene para poder emprender una negociación que en este sentido pues va a ser muy cara, ¿eh? No estamos hablando de poco dinero en el que se está poniendo sobre la mesa. Son, claro, cuestiones pequeñas, pero que en la suma de todas ellas, pues parece que el paquete de medidas sobre el que debatir, negociar en la mesa, pues bueno, pues está llevándonos a esta situación. Señor González, no sé cómo la valora usted. Bueno,
Pienso que el departamento desde luego ha llegado tarde y ha llegado mal, es decir, se sabía el malestar y la situación de precariedad que se vive en la sanidad, que todos los colectivos sanitarios están sufriendo y que la pandemia dejó en evidencia. Y estas pequeñas diferencias, entiendo que no son pequeñas diferencias. Si uno cuantifica los costos de unas medidas y otras, estamos hablando de cantidades muy importantes. Y sí que es cierto que en otras comunidades se está ofreciendo cosas similares al sindicato médico y las ha aceptado, pero en Navarra no. Y desde luego las medidas o las reivindicaciones del sindicato médico en algunos de los apartados suponen cantidades económicas bastante grandes, bastante más grandes que los que está ofreciendo la Administración. Es una cuestión, por tanto, de dinero. Luego entraremos, como digo, señor Álvarez, porque ese ángulo sí que nos gustaría abordarlo, ya lo tenemos previsto, el del 15 de febrero, que reúne de alguna manera a todo el colectivo sanitario, el Servicio Navarro de Salud, pero es una cuestión de dinero de la que estamos hablando, porque claro, el Gobierno de Navarra, por resumirlo de alguna manera, está ofreciendo unos 400 euros de subida en 14 pagas, el sindicato médico está pidiendo 500 más otros 500 al mes el próximo año. Insisto, ¿es una cuestión de dinero o es una cuestión de carga de trabajo? También se habla de la exclusividad, aunque sí que es cierto que el sindicato médico eso lo veía como un mal menor, según hemos podido constatar en los últimos días. Insisto, ¿es una cuestión de dinero esta? Yo creo que lo que les separa ahora, hombre, evidentemente todo es una cuestión de dinero, ¿no? De todas formas hay que recordar que Salud cuenta con el mayor presupuesto de la historia, ¿no? No ha tenido nunca tanto presupuesto el Departamento de Salud como el que tiene ahora. Es una cuestión de dinero, pero yo creo que sobre todo aquí lo que es una cuestión es de falta de credibilidad. O sea, yo creo que no. Yo he oído al sindicato médico y además se les oye también al resto colectivos que no creen en lo que les dicen. No creen en lo que les dicen porque ya les han prometido y no han cumplido, pero también por una falta de criterio en la negociación que es muy sorprendente. Con este tema mismo de la exclusividad, el viernes anuncian que les ofrecen la exclusividad, el lunes en vez de exclusividad era incompatibilidad, que para que todo el mundo lo entienda, en vez de poder montar una consulta médica, podemos montar una tienda de chuches. O sea, realmente, claro, esos vaivenes, esa falta de criterio, de credibilidad, y luego sumado al hartazo, como digo, de ya no solo de los médicos, sino de todos los profesionales sanitarios que han pasado por una pandemia en la que la gente salía a aplaudirles al balcón, pero es que realmente no han visto mejoras en sus condiciones laborales, sino todo lo contrario, cada vez más carga de trabajo, cada vez más gente insatisfecha, porque además la gente, Inma ha hablado de años atrás y de no sé qué, y de la sanidad herida de muerte, pues si estaba herida de muerte, ahora no quiero ni pensar cómo está. A cualquiera que le pregunte sabe cómo está la sanidad y sabe que las listas de espera son las mayores de la historia, que la atención primaria no te cogen el teléfono, no te atiende el médico, no te dan cita, en fin. Entonces yo creo que todo eso es lo que hace un poco también el caldo de cultivo. No creo que sea solo cuestión de una cosa, creo que intervienen muchas cosas. Y ahí es donde introducimos ese aspecto al que nos referíamos al comienzo, que es ese 15 de febrero, que tenemos otro horizonte y en principio tambores de guerra que se vienen a sonar. Se hablaba del colectivo médico, pero en este caso no sabemos si el colectivo médico representa lo que es la punta del iceberg de un problema que está ahí y hay que resolver. Bueno, vamos a distinguir una cosa de otra. El problema sanitario, el problema en el Servicio Navarro de Salud existe aquí y existe en todas las comunidades autónomas, es que ya lo estamos viendo, existe en toda España. Es verdad que yo creo que venimos de muchos años donde se había tenido que hincar antes el diente y cuando surge el problema, que ahora se da el momento adecuado después de una COVID, después de 2 años con una saturación del sistema sanitario, claro que sí, que los trabajadores, me da igual que sean médicos, que sean enfermeras, auxiliares o celadores, es verdad. O sea, saltan porque están cansados. Pero veremos lo que ocurre el día 15. El Partido Socialista no se va a pronunciar frente al derecho de los trabajadores a reivindicar sus condiciones laborales, a manifestarse y a intentar mejorar esas condiciones. Creemos que el Gobierno de Navarra tiene que entrar en negociaciones. Ha habido mejoras, en los últimos años ha habido mejoras. Ha habido mejoras para los celadores, para los niveles más bajos de la Administración en el sector, dentro del sector sanitario, se les atribuyó los fondos adicionales con subidas de sueldo. Se ha reconocido la carrera profesional, es cierto que después de sentencias, pero tiene una consignación presupuestaria donde estamos reconociendo. Las enfermeras han visto reconocidos también bastantes derechos y queda el tema de los médicos. Es difícil entrar con trabajadores
y es difícil entrar encima con unos trabajadores que se han visto tan golpeados por la COVID. Pero yo sigo pidiendo corresponsabilidad. O sea, aquí los trabajadores, aquí uno trabaja para ganar dinero, da igual que sea médico, que sea peón de la construcción, da exactamente igual. Entonces todos reivindicamos nuestros derechos y mejoras salariales, los médicos también. Pero a mí lo que yo no llego a entender es que cuando el Gobierno de Navarra dice: yo te ofrezco mejoras salariales, pero quiero ligarlas también a la mejora del sistema sanitario público, con lo que eso implica que yo también tengo que evaluar la gestión y tengo que poner una serie de condiciones que justifiquen esos aumentos de salario. A nadie le aumentan el salario muchas veces así porque sí, y menos en estas cantidades. Entonces yo lo que pido es que esto implica que todos los que forman parte del sistema sean responsables, que el Gobierno de Navarra exija mejoras en la gestión del sistema y lo evalúe, que al mismo tiempo otorgue a los médicos subidas salariales y mejoras en sus condiciones laborales, pero que yo creo que se está siendo generoso y no se puede tensionar tanto el sistema por determinadas cuestiones, cuando igual no son todos los médicos, y hay que tener en cuenta también las mejoras que esto les va a producir a nivel profesional, que si tú pones en una comparativa, que igual muchas veces las comparativas son odiosas, pero con los aumentos que se está ofreciendo y con las mejoras en las condiciones, que no solo son económicas sino también laborales, estamos en muchas situaciones mejor que otras comunidades autónomas, y salarialmente vamos a pasar en muchos puntos a otras comunidades autónomas también. Sí, entonces yo creo que no se puede ir a la mayor, o sea, se tiene que entender que el Gobierno de Navarra tiene que pedir y tiene que ofrecer, y por la parte de los trabajadores se tiene también que aceptar y ver las mejoras que eso supone. Sí, pero date cuenta que fue en octubre cuando el sindicato médico y otros sindicatos plantearon hacer una negociación y afrontar todos los retos que había en salud y probablemente en otros servicios públicos también, y que el departamento desde octubre hasta prácticamente la semana pasada no había dado un paso adelante. Y entonces a mí me parece preocupante. Entiendo que desde el departamento tienen muchos frentes abiertos y probablemente pensaban que con lo que iban a ofrecer iban a encauzar el problema, y que viendo un poco la comparación con otras comunidades, pues como se acercaban a lo que se ha conseguido en otras comunidades, pues que podía contentar a las partes. Entiendo esa postura, pero entiendo que había muchísimos meses y esperar a la última semana para llegar a un posible acuerdo, pues nos lleva a esto, a que también desde otros estamentos laborales de la sanidad hayan visto que se centran los esfuerzos en un estamento, ¿no? en el de medicina, que las reivindicaciones pueden ser muy justas, pero que al resto también les está afectando los problemas de salud y no se está poniendo encima de la mesa medidas que puedan compensar también esos problemas que tienen y por lo menos encauzarlos, o saber que tienen un interlocutor que les está escuchando y que puede ir implementando soluciones, pues que a veces son a largo plazo, pero que es que no se estaban haciendo. Y eso yo creo que ha sido un error. Y para mí lo que ha colmado un poco el vaso ha sido el debate de la exclusividad. Y hay que tener en cuenta, los que ya tenemos cierta edad, antes de la exclusividad, antes del año 84, que es cuando salió la ley, la 53/1984, que regula la incompatibilidad en las administraciones públicas, teníamos unos problemas de conflictos de intereses entre lo que hacían los funcionarios y funcionarias en la administración y lo que hacían fuera de la administración, llegando a casos de corrupción bastante problemáticos. Se hizo esa ley para intentar evitar que esas situaciones se mantuviesen en el tiempo. Se ha corregido. Yo creo que el funcionamiento y la dedicación de los funcionarios y funcionarias es modélica, y ahora volver a dar ese paso hacia atrás hasta el 84, pues creemos que habría otra vez un frente y un problema, sobre todo para la sanidad pública, no para la privada, que al final lo que le llegaba era más candidatos y candidatas a trabajar, y me imagino que cuando hay más candidatos pues también baja las retribuciones, ¿no? Oferta y demanda. Mira, Chomín, yo no voy a entrar en el tema de la exclusividad, porque concretamente, si lo planteas como un supuesto aislado, nosotros posiblemente no somos partidarios de eliminar la exclusividad a los médicos. Tenemos que tener a los médicos
porque tenemos que tener en cuenta que son la minoría de los funcionarios de la Administración los que cobran la exclusividad. También son la minoría de los funcionarios, no son la mayoría. En función pública en general del Gobierno de Navarra. Todo el personal docente tiene exclusividad. Del Gobierno de Navarra. Todo el personal docente, que son 9.000 personas. Es la minoría. Más otras 2.300 de salud. Y no introduzcamos ese tema en función pública, que yo no soy sindicalista, pero tú sí que vienes del mundo sindical y has participado en las mesas de negociación, sabes los problemas que da el reconocimiento de la exclusividad, y que todos los funcionarios la quieren, por lo que supone económicamente. Pero siendo el Partido Socialista posiblemente no favorable a la eliminación de la exclusividad en el estamento médico, por las consecuencias que puede o no tener, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que ver también cómo están las comunidades de nuestro entorno, cómo está la escasez de médicos en España, cuánto cuesta formar a un médico y cómo tenemos esa manera de retener el talento que hemos formado, que nos ha costado además mucho dinero. Pues ofrecer buenas condiciones de trabajo, cuando un trabajador está para ganar dinero y en otra comunidad autónoma que le permite vivir aquí, además, porque la exclusividad no te implica que vivas en otra comunidad autónoma, le están ofreciendo mucho más dinero en otras condiciones, pues bueno, y el sistema sanitario se podrá arreglar como quiera, pero como no tengamos médicos, apaga y señor vámonos. González, permítame que le dé también la palabra a quienes les acompañan en la mesa. Señor Builo, adelante. Sí. Bueno, desde luego, nosotros, en relación a lo que planteaba el portavoz de Euskal Herria Bildu, en relación a la tardanza, ¿no? Nosotros sí que entendemos que había un aspecto económico que había que tener claro, que eran los presupuestos, los nuevos ingresos que vamos a tener. Para emprender una negociación de este calibre tienes que tener claras las cuentas. Hoy sabemos que va a haber ingresos extra de impuestos a la banca, de impuestos del IVA electrónico, de una serie de impuestos que estamos aprobando constantemente. Y yo entiendo que era necesario saber hasta dónde se podía llegar, con cuánto presupuesto se contaba para esto. Y en ese sentido, pues es cierto que estas huelgas vienen antes del periodo electoral, también por una cuestión fáctica muy importante, y es que los grupos políticos estamos más implicados en ese sentido con la respuesta social. Muy bien, es típico antes de cualquier campaña electoral esta movilización laboral. Cuando decía que el sindicato médico de alguna manera se ha adelantado, yo lo que decía es que nuestra idea, yo creo que era compartida por lo menos por los grupos que estamos en el gobierno y en pacto con Euskal Herria Bildu, era que de ese remanente que nos quedaba del convenio, que eran unos cuantos millones, hacer un plan de choque en este tiempo para la atención primaria. Cuando digo que el sindicato médico se ha adelantado, pues lo que ha ocurrido es que nos hemos puesto a negociar con él y verdaderamente pues se han levantado los demás. Yo también entiendo lo que plantea el portavoz de Euskal Herria Bildu en este sentido de la exclusividad, porque cuando lo vemos reducido a una serie de 40 personas, me parece que son las que están ejerciendo en el ámbito público, en el ámbito privado, que quieren cobrar 800 euros más, pues es que el problema de la salud pública no es ese, ¿no? El problema de nuestro sistema no es ese y hay que abordarlo con una globalidad mayor. Por eso, cuando estábamos negociando, lo que nosotros queríamos es que no se enrocaran en una cosa tan pequeña y que se pudiera avanzar en cuestiones pues, como la reducción, como la ampliación de tiempos de consulta o la reducción de pacientes a los que atienden. En todo caso, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la negociación colectiva va a contribuir de una manera u otra a la mejora de las condiciones de los y de las trabajadoras. Navarra es la tercera comunidad que más invierte en sanidad por habitante, como ha dicho la portavoz de Navarra Suma, tenemos uno de los mayores presupuestos y nosotros lo que hacemos es impulsar al gobierno para que en esta negociación se tenga una perspectiva global que mejore la calidad de la atención, que es lo que queremos. Sí, me hace gracia porque parece el Partido Socialista tiene el don de la ubicuidad, está claro, de estar en todas partes. Yo oí al debate y no me queda claro si defienden eliminar la exclusividad o no la defienden. Ha dicho una cosa y la contraria. Yo tengo claro por qué no lo defienden, porque Bildu no les deja. Eso está claro porque Bildu además se ha mostrado... Sí, porque se ha mostrado claro desde el principio. Que es un mantra que no vale. Yo creo que lo he dejado bien claro, o sea, ya vale. Que igual por eso se han separado ustedes del PP, que igual por eso se han separado ustedes del PP, para que no les lastre. Y dice la contraria. Yo no he dicho eso. Y en cuanto al tema del plan de choque y el mayor presupuesto, es que ¿cuándo iban a hacer ustedes el plan de choque? En mayo, porque el sindicato médico se ha adelantado. No, el sindicato médico
desde principios de legislatura que le ofrecieron, lleva haciendo las mismas reivindicaciones. No, llega un momento que ya, años, ¿no? en que ya no pueden más. No, desde, yo creo que años. Desde 2018 hasta 2019. Inma, déjame hablar que no me... Y esa negociación. Ya, pero el plan de choque ya llega muy tarde, porque efectivamente, con el presupuesto más alto, el tercero más alto, ¿cuáles son los resultados? Pues que solo hay 3 comunidades autónomas peores que Navarra en situación de lista de espera, el número de personas esperando por habitante. Esos son datos, ¿vale? Tenemos desmantelada la atención primaria, ya lo he dicho. No te cogen el teléfono, no hay médicos suficientes. Entonces, ¿cuándo iban a hacer el plan de choque? Es que lo que ha pasado aquí, yo es que escuchaba y... O sea, eso realmente sí que era unas expresiones preelectorales, porque estaban hablando como si aquí fuera una cosa absolutamente normal, una pequeña diferencia. ¿Cómo que una pequeña diferencia? Que está todo el colectivo sanitario en armas contra la gestión de este gobierno, contra la de este gobierno, Inma, contra la de este gobierno. Yo, en fin, creo que lo mejor que puede pasar es que se acabe la legislatura y que vengan otros que arreglen lo que no habéis sido capaces de arreglar en 4 años. Meran, que casi nos mata la sanidad pública. Vamos, cuando gracias a Dios, la señora, y mire que yo no creo mucho en Dios, con quién que estaban ustedes mejor, se fueran, que Navarra era un referente, que desorganizó toda la sanidad pública, un referente recortó el número de médicos, desmanteló todo el sistema rural, no tuvo en cuenta a nadie, no quiso negociar con nadie. Por lo menos ahora, no tuvo una huelga de tarde que ¿Quién ha tenido una huelga de todo el colectivo? ¿Quién ha tenido una huelga de todo el colectivo? Ustedes tuvieron de toda la función pública. ¿De todo el colectivo sanitario? Durante la última legislatura, de toda la función pública en general. Bueno, usted estaba metido en la función, vamos a preguntarle a alguien que estuvo metido en la función pública, señor González. Sí, la verdad es que la última legislatura de UPN fue conflictiva, fueron muchos recortes. La cuestión es que el recorte, además que se hizo en gastos de personal, fue mucho más, incidió más en los niveles A y B que en el resto de niveles, y eso hizo que el recorte económico de salarial para estos colectivos fuese mucho mayor. Exacto. Y los demás hemos ido recuperando, los restos de niveles hemos ido recuperando un poco ese poder adquisitivo que se perdió entonces, pero no todo. La cuestión, eso nos llevó a varias huelgas generales estando UPN en el poder. El sindicato médico no las convocó ni las siguió, porque hizo algo que ahora no ha hecho, fue dar un voto de confianza al gobierno diciéndoles que sabían que ahora los momentos eran difíciles y estaba complicada la cosa y que en el futuro, cuando esto se recuperase, pues les devolviesen un poco todo lo que se les había retirado. La cuestión es que no se ha devuelto, se ha ido devolviendo, y es verdad que la legislatura pasada y el inicio de esta, la recuperación o el mantener el poder adquisitivo más o menos se ha conseguido, pero estos 2 últimos años no. Y eso yo creo que ha hecho que toda la situación empeore. Brevemente, pero solo un detalle. Tampoco me gustaría decir que la sanidad pública en Navarra es la peor del Estado, porque eso no es cierto. Uno mira las valoraciones que hacen las asociaciones de defensa de la salud pública y resulta que Navarra sale pues la primera o la segunda desde hace más de 10 años. Eso quiere decir que en el resto están parecido o peor que nosotros, pero eso no es ninguna justificación para que el departamento no tome cartas en el asunto y en estos problemas que son reales y que existen se implique y busque soluciones. Lo que no puede ser es que estemos en estas fechas sin haber... Lleváis 8 años en el gobierno. Sí, yo ya encantado. O apoyando. Yo le suelo decir siempre a su compañera Ibarrola que la próxima vez que me vote para ser consejero y encantado de la vida de dar explicaciones. Que sea en el Ayuntamiento de Pamplona. Bueno, brevemente, porque nos vamos a la publicidad y luego hablaremos de otra cuestión no menor, que es el salario mínimo interprofesional, aunque esto no les atañe tanto aquí en Navarra, pero seguro que tienen opinión, claro que sí. Una cuestión muy breve. ¿Qué tiene que pasar mañana para desbloquear la huelga? Brevemente. Yo entiendo que es una cuestión económica en la medida que ese ratio que buscan de pacientes por profesional se acerque, probablemente encuentren el arreglo. Señor Buil, brevemente. Lo mismo, pero tienen que ceder las dos partes. Yo creo que muchos profesionales no quieren ir a la huelga, eso es evidente, y en este sentido pues puede ser la subida de la retribución, puede ser negociar los tiempos, que yo creo que por ahí no va a ir, pero lo que pedimos a las partes es que lleguen a un acuerdo. Que lleguen a un acuerdo, señor Jurío. Breve, Yo espero también que lleguen a un acuerdo. Creo que las posiciones no están tan distantes.
que se ha acercado mucho en bastantes posiciones, creo que las ofertas son generosas y pedimos sobre todo eso, lo que venimos, responsabilidad. Corresponsabilidad, ¿no? Que decía. Sí, señora Álvarez. Sí, bueno, nosotros también esperamos que se solucione, claro, porque una huelga no es buena para nadie, sobre todo para los pacientes. Yo creo que lo que hace falta es que el sindicato médico y después el resto de profesionales que van a venir crean de verdad que lo que reclaman, que lo que piden, que es justo, se vaya a cumplir. Vamos a la publicidad, nos hemos alargado un poquito más en esta primera parte. A la vuelta hablamos de ese sustancial incremento en el salario mínimo interprofesional, un 8%, con efecto retroactivo ya a partir del 1 de enero. Hasta ahora mismo. Aquí seguimos en este dilema de hoy miércoles. Hemos abordado la situación de la huelga de médicos y queremos abordar también otra situación que nos viene dada desde Madrid. Ayer el presidente Pedro Sánchez anunciaba la subida de ese salario mínimo interprofesional a 1.080 euros con un incremento del 8%. Estoy muy contenta, no por el Gobierno de España, sino por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Ha sido una reunión larga, largo ha sido el proceso de negociación, duro, complejo. Un acuerdo que yo me atrevería a calificar de histórico. Gobierno y sindicatos celebran una nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros, un 52% superior al de 2017. Una de cada 5 mujeres va a haber incrementado su salario. Y también es una de las grandes medidas que ha mejorado la calidad del empleo de las personas jóvenes. El acuerdo beneficiará a 2.300.000 trabajadores, 28.000 en Navarra. Quedan unos cuantos millones más de personas por mejorar sus ingresos, por mejorar sus salarios en un escenario de inflación muy alta. Ministerio y sindicatos negociaron el aumento este martes sin la patronal, que declinó participar en la reunión. Esto de vamos a subir los salarios, pero los subes tú, pero yo no hago el esfuerzo que tenga que hacer en un momento de situación complicada. Ahora el presidente llama de nuevo a la COE para alcanzar un pacto de rentas. Entre otras cosas porque si uno ve los márgenes empresariales, pero también ve la evolución salarial de los trabajadores y trabajadoras, pues claramente hay un desequilibrio. Pero Garamendi ve demasiado complicado llegar a acuerdos con este gobierno. Y así están las cosas, es decir, que al final se sube el salario, pero sin la negociación con quienes pagan el salario, que son los empresarios, señora Álvarez. Sí, bueno, yo desde luego vaya por delante que nosotros consideramos que haya un salario mínimo interprofesional es una buena idea. No hay en toda Europa, pero sí que creemos que es bueno porque garantiza pues unos ingresos mínimos, ¿no? a los trabajadores. Yo creo que es importante y también que se actualice, sobre todo con la inflación que estamos padeciendo tan altísima, ¿no? Que vamos, estamos en unos niveles. Pues yo no los recuerdo, creo que los que estamos en esta mesa pues lo recordaremos muy vagamente, ¿no? Pero la cuestión es cómo y cuánto, ¿no? Porque claro, efectivamente, como ha dicho aquí en el vídeo el presidente de la patronal, pues disparar con pólvora al rey es muy fácil, se toma la decisión política, se sube el salario mínimo y bueno, que pague la patronal, pero cuando se habla de la patronal yo creo que es importante también pensar que no estamos hablando siempre de las grandes empresas, no, o sea, la patronal también son las pymes, las micropymes, los autónomos que tienen un par de personas a su cargo y que, bueno, ven que tienen que pagar más salario y a lo mejor no pueden. Y si no pueden, ¿qué es lo que pasa? Esa es la pregunta. Claro, pues que reducen horas a las personas que están trabajando, no les sube el salario o no contratan más gente. Entonces, yo creo que sí que en este caso nos parece que ha faltado el consenso, que hay países en Europa donde sin consenso entre patronal y sindicatos no se puede tocar el SMI, que no es una medida tampoco en la que haya habido un comité de expertos, porque hay que tener en cuenta también cuánto desempleo tienes, cuánto está creciendo la economía. Yo creo que esas cuestiones son importantes. También hay países de Europa donde si no lo propone un comité de expertos tampoco se sube. Entonces aquí a mí me da la sensación que es una medida populista, al más estilo Podemos, es así, es una medida populista que veremos qué efecto tiene. Ya veremos qué efecto tiene en términos de desempleo y en términos de, bueno, si realmente no va a haber mucha gente afectada
por esa reducción de horas o por menos expectativas de empleo. Vamos con intervenciones más breves, no porque lo que estén diciendo no sea interesante, que lo es, vaya si lo es, pero sí que es verdad que se nos agota el tiempo. Señora Julia. Bueno, yo creo que siempre se puede buscar por aquellos que ejercen la oposición y están en contra de todo, como está haciendo UPN y el PP o Navarra Suma. Esta legislatura, miren, UPN siempre ha votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Entonces, en ese sentido no podemos hacer discusiones. Que lo ligue al mantra del miedo a que desaparezca, a que se pierda empleo, bueno, pues es algo que tiene que decir porque no queda otro remedio. Menos mal que ha dicho, y en eso coincidimos, que es lo único beneficioso, que es un recorrido que creemos que era necesario hacer para dignificar las condiciones de los trabajadores y que con este salario mínimo interprofesional nos situamos en el entorno de los países de la OCDE. Con eso yo creo que es suficiente. Le inventaba a la señora Álvarez como una iniciativa populista del partido que usted representa. Si subir el salario mínimo es populista, pues ya me dirá usted. Pues yo creo que, no sé, pues todos aquí lo somos, ¿no? No es una medida de Podemos, es una medida de todos los trabajadores y trabajadoras, del Gobierno de España, de los sindicatos, y ojalá hubiera sido de la patronal. Llevamos, creo que 3 subidas sin acuerdo, y en las 3 han anunciado una catástrofe en el empleo que no ha sucedido, al contrario, están mejorando los datos de empleo, y en ese sentido es muy interesante que sean 1.080 euros porque superamos el 60% del salario medio, y como sabéis eso en el índice Gini, en el índice de pobreza, tiene una importancia muy, muy clara, y es que vamos a sacar a muchos trabajadores y trabajadoras de una situación en la que trabajaban y además eran pobres. Entonces, eso a nivel de cumplir objetivos como la erradicación de la pobreza, que lo tenemos en la Agenda 2030, u otras cuestiones muy estructurales y muy importantes para el país, pues verdaderamente va a tener un efecto de reducción de las desigualdades en un país que es de los más desiguales, a pesar de ser la 4ª economía de Europa. Pues interesante también el análisis que nos llega desde este lado de la mesa, señor González. Sí, para nosotros desde luego es una alegría el que se haya subido el salario mínimo interprofesional, pero creemos que tiene muchas limitaciones. Voy a intentar explicarme. Hay que tener en cuenta que lo que busca este salario mínimo interprofesional es intentar conseguir que los trabajadores y trabajadoras que menos cobran lleguen a ese 60% del salario medio del Estado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los costes de vida en cada una de las comunidades es totalmente distinto. Y entonces creemos que ese salario mínimo interprofesional debería de estar ligado al salario medio de cada comunidad. ¿Eso qué supondría? Pues por ejemplo que en Navarra esa cantidad pues, fuese superior a los 1.200 euros. Y ahí creemos que queda mucho por hacer. ¿Eso no es una utopía, lo del salario medio en función? Creemos que no. Yo creo que hay varios economistas a nivel internacional que lo defienden y que creen que es más ajustado, porque lo que hace es realmente garantizar a las personas de esa comunidad ese ingreso mínimo que le permite hacer frente, pues que no es lo mismo un alquiler en Madrid que un alquiler en Soria, pues es cierto, y eso habría que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar estas referencias económicas. Y luego, pues el 8% nos parece interesante, nos parece una cantidad importante, pero a la vez hay que ser conscientes que, pues, por ejemplo, los beneficios empresariales han crecido un 34%. Es decir, que creemos además que esas empresas pueden hacer frente a esta inversión. Lo vemos además como una inversión y que va a tener probablemente efectos positivos luego en la economía global. Señor Álvarez. Sí, bueno, yo creo que lo de la medida populista yo creo que lo he explicado. Además, todos los economistas, has comentado, Chomín, con algún economista, pero todos los economistas están de acuerdo en que la subida del salario mínimo siempre afecta al empleo y al desempleo. Eso, todos, de izquierdas y derechas, todos entienden que afecta al empleo. Me gustaría poder hablar, por favor. Eso es. Vale, me gustaría poder hablar, que yo también os dejo hablar a vosotros. Vale, entonces, quien crea el empleo son las empresas y no se les ha consultado. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando solo de grandes empresas, que la mayoría del empleo en este país lo crean las pymes, las micropymes y los autónomos. Y a estos, a lo mejor, esta medida, sin consensuar con ellos, puede tener un efecto negativo. Eso es lo que nosotros decimos. Y también que no se han tomado en cuenta otras medidas. Es decir, se ha dicho que pague el empresario, el pequeño, el grande, el mediano, todos. Pero ¿y el gobierno? Que ha recaudado, el gobierno de España, 22.000 millones más como consecuencia de la inflación, que ha recaudado el gobierno de Navarra 500 millones más como mínimo como consecuencia de la inflación. Nosotros teníamos otro tipo de propuestas, ya lo hemos hablado.
Si tú deflactas la tarifa de forma progresiva, también metes dinero en el bolsillo de las personas, como si le subieras el SMI. Y lo paga el gobierno, con cargo al dinero que le saca al ciudadano por el mayor coste de la inflación. Y para aquellas personas que no declaran porque no llegan al tope, que podría ser este el caso, pues se pueden establecer ayudas directas. Se pueden establecer ayudas directas. Eso es una medida, pero, eso es una medida, perdona, eso es ¿qué? una medida Es una como medida de las al típicas que hace UPN, a las que no llegan al salario mínimo interprofesional, bueno, ya les vamos a dar ayuditas. Vamos a ver, vamos a dignificar en un mínimo, el salario mínimo que tiene que cobrar cada persona. Lo de la deflactación que estás diciendo, mira, eso es pura demagogia porque sabes perfectamente que sí ha ido aplicando la deflactación, menos en estos presupuestos, que se ha sustituido por muchas ayudas en otros ámbitos, que superan el dinero que supone la deflactación. Entonces es muy fácil hacer apreciaciones a lo grande sin detenerte en lo pequeño. Y ahí puedes tener razón, que hay muchos estudios que dicen que cualquier subida del salario mínimo interprofesional puede suponer un descenso en medio punto, en alguna cuantía del empleo. Pero también hay otros que dicen que en una época de crecimiento de empleo como estamos ahora y de afiliación a la seguridad social, en realidad a quien beneficia, es a la sociedad en general. Pero en Navarra está subiendo el paro, Inma, con lo cual en Navarra no va a disminuir ni vamos con intervenciones más breves, que se nos agota el tiempo, de verdad. Pero se va a mejorar las condiciones de los Juria, permítame. Que creo que es a los que venimos defendiendo casi todos los de esta mesa. Bien, bueno, yo por contestar a la señora Álvarez con la medida que plantea, esa por la cual se rebaja la fiscalidad y el gobierno paga, pero es que resulta que el gobierno recauda de los trabajadores y trabajadoras. Lo que está diciendo es que los trabajadores y trabajadoras se paguen su propia subida, ¿verdad? Sin afectar a los beneficios empresariales con un 34% de incremento en el beneficio. El impuesto de sociedades, mire, el impuesto de sociedades en Navarra, que recauda poco, porque por su propia formulación, eso lo hemos dicho siempre, en noviembre del año pasado había recaudado un 60% más. No es nada, de 200 y pico millones a 400 y pico, poca cosa. Pero eso es un indicador claro de cómo está mejorando el beneficio empresarial. ¿De todas? No. ¿De todas las empresas? No. De las grandes, sí, en Navarra. Eso está clarísimo. Y, desde luego, en las pequeñas, pues si es que hemos hecho medidas de rescate en esta legislatura año a año. En el año 2021 invertimos 180 millones en ayudas. En ayudas a las empresas. La última, 20 millones. También en 2021, ¿eh? Sí, pero y ahora también cambian las circunstancias. ¿Cuánto las empresas por las ayudas para la luz? No se trata de hacer media. No, ¿cuánto? No se trata de hacer media. 700 euros llega para... A ver, no sé. vamos a ver, aprovechando lo que me dices, yo creo que a partir de ahora todas las ayudas al sector empresarial tendrán que ir también en función de los beneficios. Es decir, lo que tendremos que hacer es centrarnos en qué empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, necesitan más ayuda, porque hasta ahora, como tú bien decías, se ha trabajado de otra manera, en una situación diferente, y se han hecho ayudas, por ejemplo, repartir 20 millones entre 3.600 empresas para la factura de la luz, y no se ha tenido en cuenta esto, no se ha tenido en cuenta quiénes tenían beneficios y quiénes tenían pérdidas. Sí, bien, lo que estoy diciendo es que a partir de ahora, no, era lo que había que hacer con un incremento generalizado del IPC, que también fuimos críticos con esto, pero... Sí. Yo simplemente entiendo que hay empresas que tienen dificultades y que cualquier incremento en los costes pues les puede distorsionar, pero entendemos que la media del coste de lo que es el peso del salario sobre los productos viene a ser en torno al 30%, es decir, que al final esto se quedaría prácticamente en un 3% de incremento del peso de los salarios, mientras que, por ejemplo, el coste financiero se les ha incrementado entre un 30 y un 40%, pues porque el Banco Central Europeo ha decidido subir los intereses. Nos parece mucho más peligroso para la supervivencia de las empresas este tipo de medidas que la subida del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, no vemos a la derecha criticar este tipo de cosas y creemos que ahí sí que hay un frente donde hay muchísimo que hacer, porque creemos que la financiación de las empresas sí que es una garantía de futuro y de pervivencia de estas entidades. Parece que los tipos se van moderando. No vamos a entrar en lecciones de economía, pero eso es lo que... Dice lo que se aventura. Medio más hasta sí, estamos terminando, en cualquier caso, nos quedan apenas 5 minutos. No me gustaría hacerlo un poco con la sensación esa que se apuntaba en la mesa hace, creo que la señora Álvarez quien lo hacía, acerca de esa sensación de qué va a pasar. Es decir, si los empresarios no han estado en esa mesa de negociación
a pesar de que se le ha reclamado para ese pacto de rentas, una vez establecido este salario mínimo interprofesional, ¿qué va a pasar si los empresarios están diciendo que no se les ha llamado? Es verdad que hacían una propuesta algo menor, a 1.040 euros al mes, creo que era, que no está mal tampoco, pero en cualquier caso, ¿qué va a pasar? Es decir, los empresarios van a ser capaces de poder generar empleo con una situación como esta, ¿o no? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes? Yo creo que el salario no va a influir en la generación de empleo de las empresas que están perviviendo, y sin embargo se va a repercutir en la calidad de vida de muchos trabajadores. Estamos terminando, vamos con una breve conclusión. La derecha ha sido agorera durante los últimos 4 años y se ha equivocado siempre. Tenemos una situación económica de crecimiento del PIB a nivel español, por ejemplo, que ha roto todas las previsiones. En principio, aquí no tiene que haber un problema económico en dignificar la vida de los trabajadores y trabajadoras. Voy a decir simplemente un dato. El salario mínimo francés está en más de 1.700 euros. Somos el séptimo país con el salario mínimo más alto ahora, pero somos la 4ª economía. O sea que hay mucho por avanzar en la dignificación de los trabajadores y trabajadoras que no tienen una cualificación o que están trabajando en el mínimo salario. Señor González. Sí, hay que tener en cuenta que la economía del Estado español es muy dependiente de una serie de sectores que son además normalmente discontinuos, es decir, pues el turismo, la hostelería, y eso hace que estos salarios que se marcan como mínimos pues se vean reducidos, porque normalmente las trabajadoras y trabajadores de estos sectores no trabajan las 8 horas diarias o la jornada completa ni todo el año, con lo cual es una medida que va a ayudar, pero que desde luego deja todavía frentes abiertos, es decir, que con esto que se mejora, que yo entiendo que no va a afectar a la situación, a lo que sería el futuro de las empresas, sí que va a ayudar un poco a que estas personas puedan afrontar la vida con un poco más de tranquilidad. Señora Julio. Sí, yo lo he dicho, yo creo que era necesario, que se ha demostrado pese a que no haya habido un acuerdo, pero sí ha habido una posición intermedia entre lo que se pedía por parte de las dos partes. Una parte decía 1.100, otra parte ofrecía 1.040, y se ha quedado en una cuantía intermedia. Yo creo que no van a ser los empresarios, con la repercusión que pueda tener dentro de sus economías, que ahora mismo no se encuentra perjudicada hasta los extremos de no poder asumir eso en una época en las que, como bien se ha explicado, la economía, el sistema económico no está en recesión, ni muchísimo menos, sino que ha experimentado un aumento con unos márgenes empresariales importantes que creemos que pueden hacer frente a esto. Estamos terminando, señora Julio. Y lo importantísimo, sobre todo, es eso, que nos está situando en unas condiciones dignas, acordes al resto de los entornos, con unas subidas de más de un 50% en los últimos 4 años, lo que demuestra la implicación que tiene este gobierno con las condiciones de vida de los sectores que estaban bastante desprotegidos y bastante en precario. Señora Álvarez, Bueno, pues yo, recelosa de todo. O sea, al contrario que mis compañeros, si esto va a crear más paro, no, yo la bola de cristal no voy a sacar. Lo que sí que nos ha dicho que somos agoreros, voy a decir 2 cosas. Uno, en el último año en Navarra ha subido el paro un 3,57%, ya tenemos un 10% y ya somos la 6ª comunidad en paro, que éramos siempre la primera o la segunda. Y en pobreza, me gustaría acabar, y en pobreza 20.000 pobres más en un año. Eso, no es verdad. 8.000 más que desde el año 2015. Somos la comunidad que mayor protección social tiene para las personas desprotegidas. Señora Julio, me gustaría terminar. Son datos objetivos. Pero es que eso no es así. Sí, son datos objetivos de la red. De lo que tú estás y lo que pasa es que dato mata relato. Y esto es lo que hay. No. Nos vamos. Gracias de verdad por habernos acompañado en esta noche. Habrá tiempo, por supuesto, de hablar estas y otras muchas cuestiones. Todavía tenemos muchos programas por delante. Gracias de verdad. Pasen una feliz semana. Y ustedes también. Nos vemos ya el próximo miércoles con más asuntos que seguramente serán de su interés.